A todas y todos, está con nosotros el ingeniero Manuel Ritt Segovia, que es el director general de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, que nos va a plantear algunas cosas que consideramos muy importantes en esta temporada normalmente de incendios en los bosques mexicanos y la estrategia que tiene la institución para hacer frente a esta realidad. Por favor, Manuel. Bien, muchas gracias, Rubén, por abrirnos la puerta a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, agradezco que estén aquí con nosotros y que se interesen en el tema de los bosques y las selvas mexicanos, porque hoy estamos preparando una alerta oportuna, no precisamente que sea temprana, sino yo creo que oportuna, en materia de combate y prevención de los incendios forestales de este año 2006. Ustedes pueden ver en la siguiente lámina cómo están las condiciones climatológicas de este año. El INTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CNA y la Comisión Nacional de Biodiversidad hacen mediciones climatológicas, y donde ven ustedes los colores rojos son un 50% menos de precipitación, el amarillo sería un menos 20%, el verde condiciones más o menos normales y el azul un poco más de lluvia. Esto quiere decir que en la parte del noroeste mexicano, lo que es las Baja Californias, Chihuahua, Sonora, unas partes de Durango y Nayarit y Sinaloa, tienen puntos rojos delicados al momento de hoy por falta de precipitación pluvial. Independientemente, podemos ver el sureste mexicano, lo que es la península de Yucatán, con problemas delicados también como focos amarillos y medios rojos. La que sigue, por favor. Tenemos nosotros una tecnología que se llama, que la maneja la Comisión Nacional de Biodiversidad, con temas satelitales donde miden precipitación, miden temperatura, miden viento, miden humedad relativa, y se van generando puntos de calor, y ustedes pueden ver que en la mayoría del centro del país hacia abajo tenemos generados ya puntos de calor muy importantes que pudieran generar incendios muy difíciles de combatir si se nos salen de las manos. Le voy a presentar otras estadísticas también que se están presentando al día de hoy. En 1998, el año más crítico histórico en el país, teníamos aproximadamente 3.700 incendios a estas fechas. En este año 2006 llevamos 1.819 incendios, que es el número más elevado de los últimos 8 años. Por fortuna hemos hecho unas buenas acciones que ahorita van a ver y que queremos nosotros mostrarles qué es lo que se está haciendo en materia de combate a incendios forestales, pero este simple número, que nos dice que es el más alto en los últimos 8 años, nos obliga a comunicarnos con ustedes para hacer una alerta temprana y hacer un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos de que cuando usemos un cerillo utilicemos la cabeza razonándola oportunamente. El número de incendios ha provocado que al día de hoy tengamos 17.000 hectáreas siniestradas. De estas 17.000 hectáreas, comparadas con el 98, se ve que hay una diferencia muy importante. Quiere decir que se está atacando más rápidamente y que se están afectando mucho menos hectáreas por incendio. Pero eso no importa, de cualquier manera 17.000 hectáreas nos duelen a cualquier mexicano. Y les voy a comentar cómo estamos midiendo nosotros estos temas. La que sigue. Esta es uno de los tantos indicadores que tenemos, pero este es el más relevante. La superficie afectada por incendio del día de hoy son de 9.58 hectáreas. La mayoría de todas estas hectáreas, de las 17.000 hectáreas que yo les hablaba, el 91.26% por fortuna son de pastizales y de matorrales que se pueden reponer fácilmente con las próximas lluvias. Por desfortuna, el 9% es de bosque adulto, arbolado grande, que se está viendo afectado. Pero que tengamos unas hectáreas reducidas por incendio es un buen indicador. Y tenemos una estrategia muy clara para combatir los incendios, que la primera, antes de estos objetivos, tenemos un orden de prelación. Primero, cuidar la vida de los habitantes de las zonas, la vida de nuestros combatientes, la vida de nuestros aliados, porque tenemos una gran cantidad de aliados, y es lo primero que tenemos como orden de prelación. Y nuestro objetivo, como habíamos dicho, el número 1 es disminuir la superficie afectada.
El punto número 2 es detectar con oportunidad los incendios. Entre más rápido se atiendan, por supuesto que el número de hectáreas van a ser menos afectadas y es más controlable el incendio. Reducir el tiempo de respuesta de la llegada de nuestros brigadistas en el momento que hay un punto de calor detectado, tienen que ir y de forma inmediata al lugar. Incrementar la prevención y el combate y control a los incendios forestales, a lo que los estamos invitando hoy, a que nos ayuden a mover las conciencias de los ciudadanos y prevenir precisamente que no tengamos descuidos en el monte mexicano. También, como punto número 5, es asegurar la restauración de las áreas afectadas. El gobierno del presidente Vicente Fox tiene más de 200 millones de árboles para restaurar áreas afectadas y degradadas de los ecosistemas forestales. En materia de recursos económicos, tenemos 332 millones de pesos del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, 90 millones de pesos del FONDEM ya autorizados y que se empiezan a ejercer, totalizando así un promedio aproximado de cerca de los 500 millones de pesos, cuando se suman también las inversiones de los estados que también le están poniendo un billetito y también los municipios. De infraestructura que tenemos al día de hoy ya prácticamente contratada, es que tenemos 20 helicópteros a la disposición, más de 210 campamentos en el monte, unos de ellos movibles y otros fijos, 176 torres de observación, 181 centros de control equipados con internet, con computadora, que se pueden bajar la información del INTA y del COINVIO. Tenemos más de 723 vehículos para trasladar a los brigadistas, más de 2.500 equipos de radiocomunicación, 30.000 herramientas especializadas con las que trabajan nuestros combatientes, y vienen en camino 20 nuevos carros motobomba, además de los 11 que ya tenemos al día de hoy. Otra de las estrategias que nos ayuda a reforzar el combate a los incendios forestales es que 17 secretarías federales se incorporan por un tema que nos dice el presidente Vicente Fox: necesitamos transversalidad, necesitamos ayudarnos unos con otros. Yo hago un reconocimiento amplio a estas 17 instituciones, como pudieran ser la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, SCT, Sedesol, Salud, todos ellos, no quiero emitir ninguno, pero son 17 instituciones que ayudan a combatir los incendios forestales. Tenemos más de 7.600 combatientes en todo el país, de los cuales nada más 2.000 son de la Comisión Nacional Forestal y el resto son de aliados que siempre nos ayudan a combatir, como también son de los ayuntamientos y de los estados. Y por supuesto tenemos por ahí una campaña de prevención en los medios de comunicación, donde le pedimos a la gente que use la cabeza cuando prende un cerillo, y les pedimos a ustedes que están presentes que nos ayuden a hacer conciencia con los ciudadanos que hoy es urgente que conservemos y que restauremos nuestros bosques y nuestras selvas mexicanas, y que con la ayuda de ustedes nos pueden proporcionar una gran ayuda. Otro tema que vale la pena que conozcan es que tenemos un tema delicado, que es el sureste, como les había dicho. Pasaron por ahí en Quintana Roo y en Yucatán el huracán Vilma, afectando 864,000 hectáreas, donde se tiene una gran cantidad de combustible almacenado, que son las ramas, las hojarascas, árboles completos bajo la selva, y tenemos un promedio de más de 65 toneladas por hectárea de materia orgánica medida. Son más de 60 millones de madera almacenada ahí en las selvas, y es prácticamente nos prende un foco alerta. Para esto tenemos ya hechos 500 kilómetros de guardarrayas en Quintana Roo y Yucatán, guardarrayas alrededor de los ayuntamientos más grandes, como pudiera ser el Benito Juárez o algunas otras pequeñas alcaldías, donde por ahí pasó el huracán, y estamos protegiendo, como dije al inicio, primero las vidas de las personas, en segundo lugar el patrimonio propio de las gentes, el patrimonio público, como pudieran ser instalaciones de CFE, de Pemex, el patrimonio arqueológico, y al final los bosques. Pero tenemos ya trabajando estas 500 kilómetros que prácticamente están terminados. Las perspectivas inmediatas, como anticipamos, es un año complicado. Hasta el momento es el más crítico en los últimos 8 años en materia de incendios forestales. Y la clave de la reducción de los incendios está en la conciencia social, y apelamos a su buena voluntad, que nos ayuden y colaboren para que la gente haga conciencia.
involucrar cada vez más a los dueños y poseedores de los bosques, que son indígenas, que son ejidatarios, agricultores, presidentes municipales. El 90% de los bosques mexicanos tienen dueño y por eso queremos compartir la responsabilidad e involucrar a estos gentes para que nos ayuden a prevenir los incendios forestales. Y tenemos un número para que la gente pueda llamar, que es el 01800 incendio, nos ayuda a atender rápidamente los incendios forestales. Entonces, nuestro lema es: antes de encenderlo, usa la cabeza. En el bosque el pequeño vence al gigante, y por eso queremos que nos ayuden a tener bosques y selvas para siempre. Si ve alguna pregunta, Manuel. Sí, compañero. Gracias, buenos días. Soy Juan Fernando de Grupo Imagen. Creo que en estos días se han registrado algunos incendios en algunas zonas, alguno en Hidalgo, otro me parece que en Otumba, Estado de México. Quisiera que por favor nos dijera cuál es el balance de los daños y considerando que al parecer se dieron de manera anticipada, usted ya mencionaba que es un año crítico, ¿cuáles son las perspectivas? Ya usted también mencionaba que es el más complicado, es en el que se han registrado el mayor número de incendios en los últimos 8 años, pero ¿cuál es el balance de daños de estos incendios que parecen anticipados y qué podemos esperar? Comentaba hace rato que tenemos en lo que va del año cerca de 1,819 incendios al día de hoy en toda la República, que han afectado 17,431 hectáreas, de los cuales el 90% han sido matorrales y pastos y aproximadamente cerca de 1,700 hectáreas de arbolado adulto. Tenemos también pérdidas de vidas, uno en Oaxaca, 2 en Jalisco y 1 en Tlaxcala, precisamente, y uno que otro achicharrado por ahí, quemados, con accidentados o desbarrancados, pero es el balance al día de hoy. El año es delicado, como lo hemos anticipado, falta de lluvias, heladas tardías, y un año anterior con huracanes que dejó una gran cantidad de materia orgánica almacenada ya en el sureste mexicano. Perdón, nada más. ¿Cuál es el costo? Digo, por supuesto, es ambiental, pero ¿de qué manera podemos contextualizar o explicarle a la población mexicana de qué manera nos daña esto como país, tanto el medio ambiente, y no sé si también se puede esto cuantificar de manera económica? Sí, el daño no nada más es a todos los mexicanos, es al mundo. El cambio climático que estamos viviendo hoy en el mundo es precisamente por la deforestación. Uno de los grandes deforestadores es precisamente los incendios forestales. Y ustedes pueden acordarse del ejemplo del año pasado en la primavera, cuando un bosque se incendió, paralizó las actividades productivas 1 día y medio con contingencia ambiental. Es decir, que lo que pasa en el monte, de alguna forma directa e indirecta, afecta nuestro aire, nuestra disponibilidad de agua y también, por supuesto, la conservación del suelo. Entonces, cada hectárea, cada árbol que perdemos tiene un impacto totalmente directo con todos los mexicanos. Carmen. Gracias, buenos días. Nada más si nos pudiera ubicar en qué estados han sido los más afectados y si la causa principal es que la gente arroje un cerillo, si es la inconsciencia la principal causa del origen de los incendios o cuál. Sí, los estados donde hemos tenido más hectareaje afectado precisamente es Oaxaca, y el estado donde más incendios hemos tenido es el Estado de México, que son diferentes las condiciones. El 97% de las causas de los incendios nosotros estimamos que son descuidos de los humanos. Pueden ser quemas agrícolas y ganaderas, pueden ser descuidos de los paseantes, pueden ser algún descuido sobre las carreteras. En las carreteras tenemos muchos incendios que se nos van hacia los montes, y prácticamente son actividades humanas y descuidos que tenemos en todo el bosque mexicano. Lo que se ha perdido de bosque adulto, ¿cómo a qué podríamos compararlo? Si Te pudiera decir, yo soy del estado de Aguascalientes, tenemos 5,600 kilómetros cuadrados ahí, 17,000 hectáreas, que vienen siendo aproximadamente 1,700 kilómetros cuadrados. Podría ser una quinta parte del estado de Aguascalientes, sin estrada.
aproximadamente. Pero en general, no de bosque adulto, ¿no? Sí, es de incendios. De 1.700 hectáreas de bosque adulto es una zona, digo, pues importante, pero no sé con qué te lo pudiera comparar, pero ¿qué me dirá 1.700 hectáreas? Te debo la respuesta, perdón, pero hacemos números. ¿Se puede explicar un poco por qué el daño del huracán crea condiciones que salen más los incendios? ¿Y puedes decir qué porcentaje de los incendios de este año están en tierra que fue afectada por el huracán? Y por fin, si puede comparar esta cifra de 4 muertos en este año, ¿cuántos muertos hubo el año pasado? Y vi la cifra que el año muy pesado fue 98, algo así. ¿Y cuántos muertos hubo en ese año? Gracias. Sí, normalmente los huracanes dejan condiciones de incendios forestales porque tumban una gran cantidad de materia orgánica. Las hojas, en primer lugar, las tumban con el simple aire. Si aumenta la velocidad, tumban ramas, y si es más fuerte todavía, hasta árboles completos. Y hace un sobrevuelo uno y normalmente ve uno la selva verde, ya reverdecida, rebrotada, pero abajo queda una gran cantidad de materia orgánica almacenada, y eso definitivamente hace incendios incontrolables. Estas fechas son temporadas de seca y hoy nos indican que tenemos ya condiciones delicadas. Hemos hecho con aliados internacionales un modelo estratégico de combate a los incendios, de acuerdo al número de personas, climatología, materia orgánica almacenada, y ahí es donde hicimos las brechas cortafuego. Entonces creemos que tenemos una estrategia adecuada para combatir los incendios donde pasaron los huracanes. En 1998 tuvimos 47 muertos, el año pasado tuvimos 11 muertos y este año llevamos 4. Si me dicen la cifra es alta o pequeña, cualquier vida que perdamos nos duele. En el año 2004 no tuvimos ninguna pérdida humana, gracias a Dios, pero el tema es que lo delicado es que los que han perdido la vida son voluntarios, y aquí le pedimos a toda esa gente que se acerca a ayudar, que sí necesitamos su ayuda, que lo haga a un lado de un combatiente especializado, a un lado de una gente que ya ha sido capacitada para que puedan colaborar. Y pueden colaborar no nada más en el frente, pueden colaborar con llevar agua, con llevar la naranjita, con echarnos porras, con un carro, con cualquier cosa, pudieran ayudar. Y sobre todo lo que pedimos es que no arriesguen sus vidas estas gentes. ¿Qué porcentaje de los incendios de este año ha sido en terreno, El porcentaje ahorita en el sureste es bajo, gracias a Dios. Hubo unas lluvias tempranas, pero al fin de cuentas hay algún déficit de precipitación. Aquí el tema delicado no es el porcentaje de los incendios. Un solo incendio, por la gran cantidad de materia orgánica, se nos puede salir de las manos. Precisamente en el 98 hubo un solo incendio que quemó más de 300,000 hectáreas, y es lo que no queremos, la gran cantidad de humo, peligro de las vidas de las personas, nos paraliza las actividades económicas, se cierran aeropuertos, se contamina nuestro aire. Bueno, al fin de cuentas el riesgo ahí está latente. Y entonces lo que queremos es que sean todo controlable, todo prevenido y todo bien planeado. ¿Alguna pregunta más, Cristian? Gracias, muy buenos días. Nada más para preguntar, que me pudiera decir si se tiene algún estimado de cuántas familias se encuentran en riesgo, familias que se encuentran habitando en lo que son ya sea asentamientos irregulares, lo que son en algunos pueblos, en algunas comunidades muy cercanas a estas áreas boscosas, por una parte, y por otra, en qué tanto riesgo se encuentra el Distrito Federal, recordando, bueno, que tenemos lo que es toda esta sierra, creo que era la Sierra de las Cruces, que se vio muy afectada en 1998, recordamos, con estos incendios, todo lo que es Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, toda esa zona boscosa, y que es una bomba de tiempo, porque ahí sigue habiendo material que se puede quemar en cualquier momento. Gracias. Sí, presentamos unas estadísticas de lluvia. Normalmente aquí en el Distrito Federal tenemos aproximadamente un 20% menos de la precipitación normal. Eso quiere decir que hay seca importante, el riesgo ahí está latente,
Es uno de los lugares donde más incendios tenemos el Estado de México y el Distrito Federal por la gran cantidad de habitantes que tenemos, y por ahí pasean por el monte o viven algunos ahí. O sea, el riesgo es latente. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es hacer acciones preventivas. Aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México, esta zona conurbada, por fortuna, ambos dos estados y jefatura de gobierno tienen una gran cantidad de combatientes, de brigadistas propios de los estados y más los nuestros, más los de la Secretaría de Defensa Nacional, y se atacan mucho más rápido los incendios. Ese es el tema que está ahí. Normalmente en los bosques tenemos bien medidos, viven 12 millones de habitantes en todo México, la mayoría de ellos son indígenas y al fin de cuentas, poco o mucho, siempre nosotros estamos en prevención, en alerta y buscando que no tengamos estos problemas. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta, no como número de familias, pero de habitantes que viven en los bosques. Señor, buenos días. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que elaboraban las autoridades del medio ambiente y CONAFOR para endurecerlas en contra de las personas que provocaran incendios? Porque estaba comprobado que la mayoría de estos pues eran provocados y se quedaba impune, no había ningún castigo, y hasta la fecha llamando a que hagan conciencia, pues se ha comprobado que no ha funcionado. ¿Qué ha pasado con Bueno, mira, nosotros nos coordinamos para aplicar la ley en materia de medio ambiente, es precisamente la Profepa, y ellos están alertas junto con nosotros. Es muy difícil sorprender y atrapar a alguna gente, pero si nosotros tenemos denuncias concretas o sorprendemos a alguien prendiéndole, con las leyes actuales tenemos la suficiencia para, si según el daño o la gravedad del tema, pudiéramos encarcelar a alguna persona hasta por 2 años. Y es un tema que pues vale la pena que lo conozca la gente. Estamos muy pendientes. Hay una norma de Zagarpa donde permite las quemas controladas. Aquella gente que no dé aviso, que haga una quema mal controlada o que provoque un incendio y se le sorprenda y se le pruebe, también hemos platicado con ellos para que pierdan los derechos de todos los programas que tiene tanto Zagarpa como la Comisión Nacional Forestal. Entonces, hay sanciones económicas y hay sanciones que pudieran ser hasta de cárcel. Sí, buenos días. ¿Cuántas hectáreas de bosque se pierden anualmente por incendios y más o menos en los últimos 10 años cuánto se ha perdido? Sí, mira, normalmente cuando se quema el arbolado adulto suceden varias cosas que estamos empezando a medir. Del número de incendios que tenemos, el promedio anual de los últimos 10 años son aproximadamente 25,000 hectáreas de arbolado adulto por año. Es una cifra que no nos gusta nada, pero al fin de cuentas es un hecho real. Hay países como los vecinos que tienen incendios de 300, 400,000 hectáreas, no son los casos de México, pero no nos podemos dar ya el lujo de estar perdiendo bosques en México. Por eso tenemos un programa muy intenso de combate a los incendios forestales. Hay árboles que tienen capacidad de rebrote, precisamente tenemos fotos que están a la disposición del bosque La Primavera, todo está prácticamente verde ya. El encino tiene capacidad de respuesta, el porcentaje ahí fue mínimo, pero hay lugares donde sí perdemos árboles adultos. Y lo más delicado, que en un incendio forestal, que normalmente son recurrentes en el mismo lugar, se pierden los renuevos, los pequeños arbolitos chiquitos, esos sí mueren todos. Y no le damos capacidad al bosque de que esté rejuvenecido, que esté renovado. Ese es lo delicado del tema. Ya nos dijo que es un año crítico en materia de incendios. Por supuesto, esperamos muchos de estos episodios, ojalá que no se dieran. Pero considerando esa advertencia, ¿hay alguna zona donde se tenga especial atención, donde se espere que se pudieran presentar siniestros de magnitud catastrófica y que se tenga una atención especial precisamente para prevenirlo o para evitar que se presente? ¿Cuáles son las zonas boscosas en las que se está tratando de prevenir? Sí, comentábamos que en el sureste mexicano los huracanes que pasaron por ahí, por esta zona,
dejar una gran cantidad de materia orgánica almacenada. Son zonas críticas, delicadas, que con un solo incendio nos pueden causar desastres incontrolables. Por eso es que para nosotros hoy el tema del sureste mexicano es un asunto de foco rojo, que lo tenemos nosotros bien vigilado y que además estamos haciendo acciones ya de brechas cortafuego, especialmente donde hay comunidades que habitan cerca de las zonas afectadas del huracán Vilma. ¿Alguna pregunta más? Sí. Normalmente son brechas de 10 metros de ancho. Se están haciendo con maquinaria, bulldozers, o con personal ahí, con gente que pueda trabajar de forma manual, donde haya gente o donde no haya mucha urgencia. Normalmente el bulldozer lo estamos utilizando por la emergencia. Normalmente cuando llevamos programas de la Comisión Nacional Forestal lo hacemos con personal y gente de las zonas rurales, que es lo más social y lo más rentable. Pero hoy la urgencia nos obliga a utilizar maquinaria. ¿Cuántos kilómetros son? Son 500 kilómetros de brecha ya prácticamente terminados con recursos de Zagarpa. Es un aliado adicional que tenemos por ahí. Aquí necesitamos echarle montón todos. Este año es un año más cálido, muy cálido, esto también es con más riesgo. Sí, precisamente, no nada más México. El día de ayer estuvimos en la Embajada de Estados Unidos y ellos detectan que su sur oeste lo tienen también muy cálido, mucho más de lo normal. México está igualmente afectado. Entonces creemos que es un año caliente para el mundo, también pudiera ser, cuando menos el pronóstico que se tiene, y esto por supuesto que incrementa el número de incendios y su más difícil combate. Cuando está más seco y más cálido, pues es más difícil combatirlos. Bueno, los grados son pequeñas variaciones por grado. Un medio grado hace una gran diferencia, pero al fin de cuentas es un año más cálido, ¿no? Sí, Margarita. Gracias. Buenos días. ¿Cuáles son los meses más críticos para el incendio? Los meses más críticos precisamente son abril y mayo, porque es cuando la temporada de estiaje en el país es la más profunda, y sobre todo cuando empiezan los aires muy fuertes. Combatir un incendio cuando hay aire, o controlar una fogatita chiquita que nosotros prendemos cuando hay aire, es mejor no prenderla, porque podemos nosotros generar algún accidente. Aquí el estar el día con ustedes es que tenemos una alerta oportuna y temprana por las condiciones que se están dando el día de hoy, y marzo ya empieza a ser un mes crítico, pero se adelantó la temporada y estamos preparados porque las previsiones y los pronósticos que nos hacía el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CNA y Conavio, nos han hecho que tengamos una estrategia mucho más adelantada. Manuel, mil gracias. Gracias a ustedes. Don Rubén, muchas gracias. Nos vemos, Manuel. Bueno, es viernes. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya nos vamos, entonces mejor todos. Es viernes ya. Vámonos. Hoy termina la semana de la industria automotriz y el empleo. Vamos a entregar un texto haciendo un resumen de toda la semana, las inversiones, etcétera, que se les va a entregar, y no lo voy a leer, se los entregamos para que ustedes lo tengan, que resume la semana. La agenda del señor presidente para el día de hoy tiene una entrevista telefónica el señor presidente con una radio de Jalisco para platicar del viaje que hizo, la gira del día de ayer. Tiene una reunión de trabajo con el equipo de staff, a las 8:30 me voy corriendo. Luego de 9:30 a 10:30, un evento en el Instituto Politécnico Nacional impulsando a jóvenes y pymes en tecnología automotriz. Luego el señor presidente tiene una entrevista con una periodista norteamericana, luego con un medio norteamericano. Luego de 12 a 12:30 tiene reunión de trabajo con la secretaria de Sedesol, Ana Teresa Aranda. Luego tiene reunión de trabajo con el secretario de la Zagarpa, Francisco Mayorga. Luego el señor presidente tiene una reunión para revisar asuntos, una reunión de trabajo personal, y luego tiene una comida
de clausura del primer foro nacional impulsando el desarrollo regional de Coparmex, y luego el señor presidente viajará al rancho en la tarde del día de hoy. En particular, este evento que tiene hoy en el Poli es importante en el sentido de que en este sexenio el Fondo de las Pymes ha impulsado a más de 20,000 pequeñas y medianas empresas, y los beneficiarios han sido 50,000 emprendedores, 80 por ellos población joven, gente joven. Y lo que hoy va a ver el señor presidente va a ser, le van a presentar prototipos de alta tecnología para la industria automotriz desarrollados por jóvenes universitarios en las incubadoras de empresas y en las pymes. Va a haber modelos de autos y también autopartes para la industria automotriz con tecnología de punta desarrollado en el ámbito de las incubadoras empresariales de las universidades y de las empresas, y también de las pymes, ¿no? Esa sería básicamente la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de que pasemos a alguna pregunta o preguntas, la presidencia, quisiera plantear solo un punto previo. La presidencia de la República se congratula y hace un reconocimiento al Congreso por la aprobación de la nueva ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esta nueva ley, que votó ayer la Cámara de Diputados, antes había sido votada por la Cámara de Senadores, esta nueva ley dará mayor certidumbre y autonomía al gasto público, establece que el presupuesto deberá ser equilibrado, regula la aplicación de los excedentes petroleros y permite una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Sin duda, esta nueva ley permitirá fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y un manejo más claro, transparente y mucho más eficaz del presupuesto público. Si quieren, Jorge. ¿Qué responde la Presidencia de la República a las declaraciones que hiciera el diputado Beltrones del PRI, en el sentido de que en Pasta de Concho se cometió un crimen de Estado, puesto que desde un inicio se sabía que la explosión había matado a los 65 mineros y se ocultó esa información con el solo propósito de proteger la cotización de las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores? Gracias. Nos parece una declaración absolutamente irresponsable, que no es digna de un diputado de la República. No fueron las cosas como es. Absolutamente no, y la información es pública. No se vale medrar con el dolor de las familias, no se vale medrar por intereses políticos el dolor de las personas. Sí, Rubén, buenos días. Tú has afirmado en estas últimas conferencias de prensa que hay evidencias de alguna manera contundentes o evidencias sobre que sí hay actos de corrupción en este personaje, Napoleón Gómez Urrutia. Yo quisiera saber que más allá de lo que se publica en los diarios, de estas evidencias periodísticas, si ustedes como gobierno federal sí tienen estas pruebas fehacientes que incriminen al ex líder minero de actos de corrupción y otros actos ilícitos, y sobre todo si ustedes han tenido acceso a la averiguación previa que se está llevando a cabo para esclarecer este asunto. Gracias. Mira, aquí yo dije en algún momento en esta semana que había presuntas evidencias, de tal manera que la Procuraduría General de la República está investigando las mismas. En su momento la Procuraduría General de la República es la que habrá de informar y reiterar que fueron los propios trabajadores mineros los que hicieron la denuncia, los más de 2.800 trabajadores que presentaron pruebas de un mal manejo de un fondo minero que ustedes conocen y otras evidencias que fueron entregadas y están en manos de la Procuraduría General de la República. ¿Alguien más? Nos vamos ya. Patricia, vámonos. Buenos días. Ojalá me responda, señor vocero. Ojalá. En los discursos el presidente ha manifestado en forma reiterada
la continuidad de ciertas políticas para el próximo sexenio, para el bien del país y para el bien de los mexicanos. Me gustaría conocer la opinión de la presidencia y le ruego, por favor, me pudiera reflexionar sobre esto, porque, bueno, uno interpreta que estos pronunciamientos debieran de estar inscritos dentro del partido que está en el poder, es decir, la continuidad de este sexenio, de este gobierno, y en consecuencia, cuando el presidente habla de la continuidad, uno piensa que puede ser el Partido Acción Nacional. Me gustaría conocer su opinión porque ahora el equipo, un equipo diferente, un equipo político diferente, está planteando que sí puede haber continuidad en el programa de vivienda del presidente Fox, que ha sido tan exitoso, y también en la posibilidad de apertura de la IP en Pemex. Ese sería mi planteamiento. Gracias. No voy a hacer ningún comentario a declaraciones de los partidos, como hemos dicho acá, ni de los candidatos, ni de sus estrategias de campaña. Puedo hacerme, la presidencia se puede ser responsable de sus propias declaraciones. El señor presidente ha sido reiterativo en que ha habido un modelo aplicado en los últimos 10 años, no solo en este gobierno, que viene de años anteriores, que ha permitido duplicar el Producto Interno Bruto, que ha permitido duplicar el per cápita mexicano, que ha permitido reducir la pobreza extrema en 30%, que ha permitido ampliar el espacio de las libertades ciudadanas, que ha permitido, al profundizar la democracia, establecer nuevos controles sobre el Estado con la ley de transparencia, con la rendición de cuentas, que ha permitido la posibilidad del equilibrio de los poderes con la autonomía de todos los mismos, y este es el mensaje reiterado del señor presidente, que lo seguirá haciendo porque considera que es lo que más conviene a este país, y las evidencias están ahí. No es un discurso, es un discurso que avalado por una realidad económica, política y social. Alfredo. Gracias, buenos días, señor Aguilar. Nada más respecto al asunto de la mina de Sabinas, Coahuila, dice usted que no se debe medrar con el dolor de la gente, y eso es obvio. Entiendo que tampoco negociar, y a raíz de esto que ha sucedido en esta mina, pues ahora también se modifica el artículo 27 y se concesiona la explotación de un tipo de gas de esta mina a empresas extranjeras. ¿Cómo se explica esto la presidencia, señor Aguilar? Pues yo entiendo que esta es una ley aprobada por la Cámara de Diputados, que, al contrario del sentido que lo estás planteando, favorece a los trabajadores, porque permite que las propias empresas mineras, al procesar este gas, pueda haber muchísimas mejores condiciones de trabajo, y el conjunto de la ley ofrece mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Creo la Presidencia de la República considera que es un avance esta ley en defensa de los propios intereses de los trabajadores. Sí, buenos días, Rubén. Ayer la revista Forbes dio a conocer una lista de los hombres más ricos del mundo. ¿No es inmoral que en un país de pobres como México exista o haya un hombre que es el tercer hombre más rico del mundo y se llama Carlos Slim? No comento revistas. Carlos. Sí, ese tercer hombre más rico del mundo también criticó un estancamiento de esta administración. ¿Qué le responde a esta crítica que hace el señor Slim? Ayer, en el marco de un encuentro que la Cámara de Diputados ha organizado en torno a la competencia, hubo diversas expresiones estuvo un premio Nobel ahí comentando, estuvo el representante de México en la OCDE, estuvo también este señor empresario. Yo el día de ayer había planteado la posición de la Presidencia de la República sobre las declaraciones del gobernador del Banco de México. Solo reiterar, en razón de la discusión del día de ayer,
que la posición de la Presidencia de la República es que la libertad de los mercados y la competencia que generan los mismos impulsa el desarrollo, fomenta la eficacia económica, facilita y propicia el crecimiento de la economía y ofrece sobre todo múltiples ventajas a los consumidores que pueden adquirir productos más baratos y servicios más baratos en la medida en que haya una real competencia. Las reformas estructurales que se requieren en este país van en esa dirección con el fin de fortalecer la competitividad de las empresas públicas y en este marco también reiterar que el Estado en ningún momento debe perder la rectoría de la economía como garante del conjunto de los intereses de toda la sociedad. Esa sería nuestra posición. Rubén, me faltan dos. Bueno, si me las haces de entrada, por favor. Bueno, ¿es verdad que los mineros muertos no tenían afiliación al IMSS? Y si es así, corrobóramelo. Y la tercera, no es una pregunta con tintes políticos, sino más bien de amistad. Y porque no está aquí la profesora Albestier, no se lo puedo preguntar. Quisiera ver si me puede responder. ¿Qué opinión le merece que la amiga del presidente haya hecho una nueva alianza y vaya a sacar unas nuevas calcomanías? Gracias. La última no tengo ningún comentario, ya reitero, la Presidencia de la República respecto a las campañas no hará ninguna declaración. Y respecto a los mineros que perdieron la vida en el trabajo, de la información que tengo, sí es que había un conjunto de mineros que tienen un trabajo fijo en la empresa y había un conjunto de trabajadores temporales también. No sé la proporción de los mismos, pero puedo conseguir el dato. Sí, José Luis. Una precisión, de las obras que se están haciendo aquí dentro de las instalaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, junto al Molino del Rey, quisiéramos ver exactamente en qué consiste parece que van a hacer un nuevo Museo del Estado Mayor Presidencial, cuánto es el presupuesto que se va a asignar en estas obras y cuánto se han gastado ahorita, hasta el momento, en la demolición y hacer todos estos trabajos. Esa es una información que te habrá de proporcionar el Estado Mayor. Pregúntaselo al general Tamayo. Ese es el acuerdo que tengo con el general Tamayo. Tú puedes preguntárselo, por favor. Rubén, buenos días. Quisiera preguntarte si no pudiera resultar ofensivo para la comunidad china o la comunidad asiática en México y en general referirse a ellos como lo hizo ayer el presidente, viles chinos. No tengo ningún comentario, no me parece ni serio. Este es un comentario, un dicho popular, no tengo nada más que decir sobre eso. ¿Algo más? Nos vemos. Buenos días. En las últimas 2 semanas hemos sido testigos del problema intersindical en el sindicato minero y gran parte es avalado por el gobierno federal. Mi pregunta es, ¿el gobierno del presidente Vicente Fox no está evadiendo su responsabilidad para llevar a cabo una investigación a fondo y castigar a los responsables, si es que lo hay? Porque hay sectores de la sociedad que dicen que está lejos de ser un accidente el problema. ¿El accidente de mina de Conchos? A ver. De pasta de conchos, perdón. Una vez más, reitero. Yo no acepto como fraseas la pregunta. Ni este gobierno en particular ni avala, ni no avala, ni apoya, ni no apoya a la nueva dirección o a la que se fue. Es una decisión de los sindicalistas. En el reglamento está que si la comisión de vigilancia encuentra elementos para considerar que su dirigente debe ser destituido, ellos lo hicieron. El gobierno de la República no tiene nada. Si este gobierno se ha caracterizado como ningún otro por no dar línea al movimiento obrero, se rompió esa liga entre la Presidencia de la República y el movimiento obrero. En ninguna época de la historia de este país el movimiento sindical ha tenido tanta libertad como en este sexenio, precisamente porque no hay línea ni orientación de la Presidencia de la República hacia el movimiento obrero. Entonces, de una vez por todas, subrayar, no volveré a responder a ese tipo de preguntas, porque si no quieren reconocer cuál es la
el Estado mismo que garantiza el Estado de Derecho, que es que los trabajadores sindicalizados en usos de sus derechos lo destituyen, y la Secretaría de Trabajo solo toma nota de una decisión de los trabajadores. En segundo lugar, está ahí desde hace semanas la investigación a cargo de la Secretaría de Trabajo, coordinando otras muchas instancias y trabajando sobre las causas que dieron origen a la explosión. Avanza las cuadrillas entrando sobre el túnel para llegar al punto donde ocurrió la explosión y tener las pruebas y las evidencias físicas para poder presentar el resultado de una investigación. La representación empresarial de las empresas mineras que están en huelga en San Luis Potosí, Sombrerete, Zacatecas, aceptaron negociar bajo la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia. Pregúntales a esas empresas. A la Secretaría del Trabajo lo que le toca en el marco del Estado de Derecho es actuar lo que la propia ley le otorga y le obliga a hacer. Mil gracias. Mil gracias. Está trabajando, yo lo había dicho. Nadie los quiere. Sí, buenos días. Sí, gracias. ¿Sí o no? Sí, señor. Ay, Lalo. Oye, ¿la verdad cuando estaba en tu celular está mal? Sí. No, bueno, a lo mejor porque estaba marcando, pero se metía el buzón. Sí, y además de eso, no contestamos directo. Sí, una alerta temprana porque ante un retraso de las lluvias, aumento general de la temperatura y los huracanes.